Buenas noches. Paso por aquí para dejarle una cápsula educativa basada en los mitos que normalizan y justifican la violencia. Realmente este es un tema muy grande y hemos tomado el mes de noviembre para concientizar en prevención de la violencia doméstica. Es un tema que debería hablarse todos los días, siempre, porque su magnitud es muy grande, ocurre bastante y es una pandemia que nos arropa también. Entonces, algunos mitos que entendemos que perpetúan la violencia y que necesitamos desaprender, que necesitamos decomponer cognitivamente. ¿Qué son los mitos? Los mitos son ideas que aprendemos a partir de los agentes que nos socializan, la familia, la iglesia, la escuela, la universidad, la cultura. Nos enseñan ideas, nos enseñan formas de pensar acerca de una situación o de otra situación. Entonces, en el tema de la violencia doméstica, una de las cosas que crea mucha limitación en que la gente normalice y justifique la violencia son los mitos. Algunos mitos comunes que conocemos, que la gente repite y repite en la cotidianidad, son, por ejemplo, a las mujeres les gusta que le peguen. Y yo que como psicóloga les digo que he trabajado muchos años con personas que sufren violencia, específicamente con mujeres, puedo darme cuenta que cuando hago una entrevista a una mujer que sufre violencia, puedo ver toda su historia, toda su vida, todo su camino, todo lo que esta mujer ha aprendido, todo lo que esta mujer percibe y entiende que es una relación, todas sus carencias emocionales, toda su ausencia de falta de derecho, toda su falta de empoderamiento, toda su limitación en la autoestima posiblemente, y todo lo que ella ha aprendido en el camino con la mirada de las mujeres de su familia, de todo su entorno, posiblemente la llevan a entender que la violencia es parte de su vida y que permanecer en una relación de abuso es prácticamente normal. Entonces, cuando veamos a una mujer que sufre violencia, una persona que sufre violencia, detengámonos a pensar en su historia, en lo que hay detrás de cada mirada, en lo que hay detrás de cada vida y de cada persona que se queda en una relación de abuso. Yo creo que es importante que nos detengamos en esas cosas y antes de hacer juicios, pues posiblemente nos detengamos y pensemos qué hay detrás de esa historia, qué pasa con esa persona. Otro mito que se escucha mucho es que hay que estar juntos y juntas por el bien de la familia. Y esto lo repiten muchos espacios, muchas instituciones todavía hoy día, mucha gente que en lo cotidiano escuchamos decir que la gente se tiene que quedar ahí porque esa es su familia. Sabemos que la gente se casa, que la gente tiene la idea de que todo va a funcionar, pero si no funciona algo tenemos que buscar alternativa. Y a mí me consta que hay mucha gente que busca ayuda, que busca alternativa para una situación que vive en situaciones de pareja y trata y no hay posibilidad de que esas situaciones se mejoren o tomen otro camino. O sea, cuando la gente ha buscado todas las alternativas, ha tratado, han ido a terapia, incluso gente que ha puesto hasta denuncia, que han estado a nivel de justicia, y todo ese proceso no se detiene y la persona está en peligro, no es posible mantener una relación o una familia unida, entre comillas, porque eso no es estar unida, eso es vivir prácticamente en un infierno. No es posible dejar esa familia unida a partir de una convicción social y obviar lo que se vive realmente en este entorno. Porque ¿qué es lo que sucede? La gente que vive ahí se trauma, se daña, los hijos y las hijas se afectan grandemente a todos los niveles, que pueden ser adultos y adultas que toleren la violencia o que sean violentos y violentas a partir de lo que han vivido. Entonces, cuidado con pensar que hay que quedarse ahí a partir de una premisa de que hay que quedarse ahí aunque pase lo que pase. Las personas tienen derecho a vivir en una vida tranquila, en una vida de armonía, en una vida fuera de peligro, fuera de riesgo. Otro mito que se repite mucho ahí, que va muy cerca de ese, carga con tu cruz. Entonces le mandamos ese mandato a la gente y esto lo repite la gente. Yo tengo que cargar con esto porque todo lo que me ha tocado y yo no tengo otra opción. Entonces nos quedamos ahí a partir de ese dolor que se vive, para partir de una creencia que está en el subconsciente y que está muy en lo cognitivo de la gente. Y yo quiero que la gente entienda lo poderoso que son las ideas que hemos aprendido, el poder que tiene una palabra, una frase, una creencia, porque cuando la gente que vive la violencia cree en esto, la gente que da los servicios cree en los mitos, la comunidad cree en los mitos, la gente que acompaña a la gente que sufre la violencia cree en los mitos, ¿qué va a hacer con la persona que sufre la violencia? Va a decirle quédate ahí, no hay opción. Ese es tu camino, asume eso, eso es lo que te ha tocado.
y le quitamos a esa persona o a esa familia la posibilidad de vivir de otra manera, de vivir con dignidad, de vivir con respeto, de vivir en armonía, de vivir con salud mental adecuada, porque vivir en violencia es quitarnos toda esa posibilidad de vivir en armonía, de vivir en salud mental, de vivir, de ser productivos y productivas, de crear la vida que queremos, de desarrollarnos personalmente, porque la violencia te quita todas esas posibilidades. Otro mito que se escucha mucho es, los hombres no lloran, los hombres son fuertes y no lloran. Y detrás de ese mito de que los hombres no lloran, que son fuertes, hay mucha resistencia, donde enseñamos a los varones a que sean fuertes, a que sean duros, a que no se expresen, a que si tienen un problema no lo digan, y posiblemente se refugian en una droga, en el alcohol, o se refugian en conductas dañinas hacia ellos mismos. Y como tengo un problema de violencia y tengo una situación y no la quiero abordar, y yo soy un hombre y yo no puedo perder y yo no soy capaz de doblegarme, no cedo, ni siquiera voy a terapia, ni siquiera busco ayuda, porque ir a terapia, buscar ayuda, me hace una persona débil. Entonces eso le quita también al varón la posibilidad de creer que hay nuevas alternativas para mirar su vida, su manera de actuar como hombre de manera diferente. Entonces detrás de ese mito hay muchas conductas, hay muchas ideas, hay muchas formas que perpetúan la violencia. Entonces sí, los hombres pueden llorar igual que las mujeres porque tienen sentimientos, porque tienen emociones. Lo que pasa es que la cultura le ha castrado esas emociones y le ha quitado esa posibilidad de expresar lo que sienten y de buscar ayuda y reconocerse si están teniendo una conducta violenta, de darse cuenta. Otro mito que se repite mucho es, hay que quedarse por el bien de los hijos. Y ese es un mito totalmente falso. Los hijos no te van a agradecer ni las hijas que te queden en un hogar violento, donde ellos van a observar violencia, trauma, dolor, vivir en miedo, vivir en alerta, vivir en suspenso, vivir en trauma. Al contrario, cuando crecen, hablan del dolor que le produjo a ellos vivir en violencia. Entonces, ningún hijo, ninguna hija va a estar feliz y va a estar pleno en un hogar donde a cada segundo no sabe lo que va a pasar en cualquier momento. Yo recuerdo una vez una niña que me la llevaron a la consulta, que tenía problemas en la escuela para aprender y no se concentraba y no respondía. Cuando yo entrevisté a la niña me dice que ella no se podía concentrar en la escuela porque ella estaba pensando que cuando ella estaba en la escuela y su mamá y su papi peleaban, ella no iba a estar ahí para hacer algo. Entonces la niña había hecho el papel de salvadora, de a lo mejor de llorar, de provocarse el vómito, de estar ahí para que no pelearan, para hacer un papel desde su niñez, desde su etapa de vida, para interceder en la forma que ella podía hacerlo. Y su respuesta era entonces que ella no tenía tranquilidad, no tenía paz interna, no tenía forma de enfocarse, porque ella sentía que si estaba en la escuela no estaba ahí presente para evitar que ellos pelearan. Una niña aproximadamente de 9 o 10 años. Imaginemos el impacto de esa situación. Entonces así le puedo poner muchísimos ejemplos de situaciones que ocurren en la vida de los hijos y las hijas, cómo se trauman, cómo repiten patrones violentos de adultos o de adultas, o cómo reciben la violencia como algo normal. En muchas entrevistas que yo le he hecho a muchas mujeres en consulta, cuando yo las abordo, ¿qué me han dicho? En mi familia también hubo violencia. Mi mamá pasó 20, 25 años y ese patrón se repite porque sí. Ese patrón se repite porque hay una conducta aprendida, hay una connotación de lo vivido y hay una situación que se adhiere a esa persona como que la violencia o es algo muy monstruoso o yo lo acepto y puede ser parte de la vida. Entonces, estemos alerta, démonos cuenta de toda la repercusión que tienen estas ideas que aprendemos y que necesitamos volver a mirar. ¿Para qué? Para volver a desaprender. Porque lo rico de esto es que podemos desaprenderla. Esto no está en la biología del cuerpo, que no nos podemos quitárnoslo de encima. Esto está en los pensamientos, esto está en las emociones, esto está en los comportamientos y todo eso lo podemos cambiar y lo podemos mejorar. Y cuando vamos cambiando esa mirada, cuando vamos mirando diferente, cuando vamos profundizando y cuando nos vamos preguntando cuáles son los mitos que yo tengo en mi cabeza, cuáles son las ideas que yo tengo acerca de la violencia doméstica. Otro mito que se repite mucho, en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter. Y vemos el dolor y vemos la tragedia y vemos todo y somos indiferentes. Y vemos que yo recuerdo que mi abuela me decía que a la mujer la mataban, la golpeaban y nadie se entraba. ¿Por qué?
Eso es un pleito de marido y mujer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese pleito de marido y mujer también te puede afectar a ti. Y no es que vamos a ir a entrar en un pleito y a ponernos en riesgo, pero podemos hacer cosas, podemos pedir auxilio al vecindario si estamos cerca, podemos llamar a la policía, si esa situación pasa y luego tú puedes ver a esa persona a sola, hablarle, mira, tú puedes buscar ayuda, hay posibilidades, o sea, podemos tener diferentes formas de ayudar, con una palabra, con un mira, yo te puedo sugerir que vaya a un lugar, sin tener que intervenir y ponernos en peligro. Porque no es necesario que hagamos eso, pero hay maneras. A veces tenemos amistades, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo que lo vemos en esa situación. Y acercarnos y decirle, mira, yo estoy aquí, te puedo escuchar, te puedo decir que hay gente que te puede ayudar, que tú no estás sola o solo, o sea, hay maneras de ayudar a la gente, buscar posibilidades. Entonces yo creo que eso es muy importante también, que no seamos indiferentes. ¿Por qué? Porque podemos muchas veces salvar situaciones, reorientar a alguien, encaminar a alguien que está padeciendo violencia. Otro aspecto importante que también se dice, que las cosas de la familia se quedan dentro de la familia. En lenguaje dominicano, los trapos sucios se lavan dentro de la casa. ¿Y qué nos ha enseñado ese mito? A callar la violencia, a no expresarla, a decir que esto me está pasando a mí, yo lo tengo que callar porque esto es de la familia, esto es un secreto. Entonces la violencia no debe ser un secreto, debe ser algo que hay que hablarlo, que hay que buscar ayuda. Y cuando convertimos la violencia en un secreto en el ámbito familiar, eso se puede volver una tragedia. Y cuando venimos a buscar ayuda a veces tarde, o ya pasa una tragedia y sale a la luz pública porque ya ha pasado algo grande, algo que ya no podemos remediar. Entonces, todo lo que es problema, todo lo que es situación de conflicto, necesitamos sacarlo afuera, buscar ayuda profesional, ir donde alguien que nos oriente, alguien que nos escuche, buscar la ayuda pertinente, adecuada, de alguien que nos pueda dar la mano en ese sentido, pero sí buscar la ayuda para buscar opciones. Entonces, si las cosas de la familia hay que hablarlas, y más si son problemas que nos pueden hacer daño, en el caso que es la violencia doméstica. Debemos tocar puertas, debemos romper el silencio, porque romper el silencio puede salvar tu vida, puede salvar a tu familia, puede salvarte a ti de esa situación, y tú puedes tener una mirada diferente de lo que es vivir sin violencia. Otra frase que se repite mucho también es que los hombres son violentos por naturaleza. Y los mismos hombres se lo creen. Y cuando creemos que los hombres son violentos por naturaleza, le quitamos la posibilidad de que ellos puedan buscar ayuda. Si un hombre dice, es que yo soy así porque yo soy hombre, y así me quedo, nos quitamos la posibilidad de que esa persona no es violenta por naturaleza, aprendió a ser violenta en su comunidad, en la familia, en lo que vio, en lo que aprendió, y puede desaprender esa conducta. Desaprenderla si la persona que es violenta la reconoce su conducta violenta, y reconoce y acciona para hacer un cambio y para buscar ayuda. Porque no tampoco vamos a cambiar a una persona que tiene una conducta violenta si la persona no es capaz de reconocer que necesita mejorar esa conducta y comienza a hacer algo para cambiar ese comportamiento. Otra cosa también nos han dicho a las mujeres como mito, que tú estás ahí para cambiar ese hombre, que tú lo vas a transformar si te ocurre que te casas con un hombre violento. No, sencillamente esa persona es violenta y necesita cambiar esa conducta, reconociendo esa conducta, porque tú no vas a cambiar la conducta de otra persona. Cada quien tiene que hacerse responsable de su conducta y de lo que necesita cambiar y necesita mejorar. También que ella se lo buscó, también eso ocurre, gracias por el comentario. Ella se lo buscó, ella se casó con ese hombre y sabía que era violento. Ella se casó, mira, y se quedó ahí. No, nadie, yo creo, que quiere vivir esa violencia. Nadie se busca ser violentado. La gente se casa con ilusiones, con ideas, con manera de querer tener una vida de pareja. Incluso sabemos que mucha gente que es violenta se enmascara mucho. Se enmascara y muestra un perfil que no es real. Y cuando se va dando el proceso de la relación, va mostrando conductas. Conductas que a veces pasan desapercibidas y que son sutiles. Y que luego que estamos en una relación ya formal, comienzan a salir las conductas más grandes, las conductas más fuertes. Entonces decimos, pero mira, tiene esta conducta, tiene esta manera de actuar, se maneja de esta manera. Entonces, por esa razón, mucha gente va a una relación con una pareja y ni siquiera se percata. O ve indicadores sutiles que no nos damos cuenta porque no estamos educados, señores, para identificar.
no estamos educados a veces y educadas para darnos cuenta que hay conductas violentas que pasan desapercibidas, pero que son violentas. Por ejemplo, en el noviazgo, una conducta de alguien que no quiere que tú tengas amigas, o que dice que te quiere mucho y que va a salir contigo siempre, donde quiera que tú vas, porque que quiere cuidarte y no quiere que tú estés sola. Esa es una conducta de control. Y la vemos como amor, como cariño, porque también hay muchos mitos desde el amor romántico, desde que la gente te cela porque te quiere, la gente se preocupa por ti, no te suelta en ningún momento porque te ama. Entonces, hay muchos mitos vinculados a ver el amor romántico, entre comillas, ese amor distorsionado que nos han educado para ver que controlarte es cuidarte, que controlarte es amarte. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Hay otro mito también que se plantea mucho, que los hombres violentos son enfermos y actúan así porque están enfermos. Se han hecho muchísimos estudios y se ha demostrado que hay hombres con un nivel cognitivo, un nivel de salud mental adecuado, que emite una conducta violenta. No porque tenga un problema de salud mental, sino porque ha aprendido, porque tiene interiorizado los patrones que vivió, que aprendió, y además la cultura patriarcal que le enseña a los varones que ellos son los que mandan, que son los que dirigen, que son los que tienen la última palabra. Si criamos a un varón con esa perspectiva, ¿qué va a hacer ese varón? Un varón mandón, un varón violento, así como tenemos hombres también que son hombres muy sociables, muy negociables, muy cooperadores, no son violentos, porque son educados con un patrón diferente de lo que significa ser un hombre. Y ser hombre no significa ser violento, ni que yo tengo la última palabra, ni que yo soy el que mando. Simplemente soy educado para vivir una vida en conjunto con mi pareja, donde seamos compañeros y compañeras de vida. Entonces sí hay hombres que no son violentos porque son educados para tener una vida en cooperación continua y en valores de derechos de igualdad con su pareja. Entonces no están enfermos. Podrán haber algunos casos de categoría psicopatológica en algunos hombres agresores que se puede dar el caso, y los hay, pero no son los más, son los menos. Incluso hay otro mito que se repite mucho, que las personas educadas no son violentas. Y vamos a medir el nivel de que la gente no es violencia porque la gente tiene un PhD, una maestría, un doctorado. Totalmente falso. Yo en mi experiencia como psicólogo he tenido pacientes con parejas muy violentas que tienen hasta PhD, que son gente súper estudiada, y no podemos confundir la educación formal, la educación intelectual, con la educación que traemos de la base de la vida desde que somos niños y niñas. Hay gente muy intelectual, gente muy preparada, pero tiene comportamiento violento. La educación te puede enseñar a cómo tú manejar tu vida, a cómo guiarte, pero no te quita ciertos comportamientos que vienen adheridos por lo que tú has aprendido. Entonces, una persona, por ejemplo, totalmente intelectual, incluso que la gente muchas veces no le cree a la persona que está buscando ayuda, y esa persona tan educada intelectualmente te maltrata, y esa persona con ese nivel educativo, con esa posición económica, con esa situación que tiene esa persona, te violenta, sí. Sí, porque vuelvo y repito, una cosa es la educación intelectual, los saberes académicos, y otra cosa es lo que la gente aprende y lo que la gente interioriza de lo que es ser hombre o de lo que es ser mujer. Entonces eso tenemos que tener claro, porque nos confundimos, y si alguien va a pedirte ayuda, tú no le vas a creer. Otro mito, que las personas religiosas no son violentas. Se nos vende mucho ese mito. Las personas que son religiosas no son violentas, son gente que no maltratan. Al contrario, dentro de las iglesias hay mucha gente sana, mucha gente equilibrada, pero hay mucha gente también que bajo la premisa de creer en una religión se oculta y se enmascara. Y es tan violento como cualquier otra persona que está fuera de los ámbitos religiosos. He tenido muchas pacientes con parejas muy religiosas, pero muy violentas a todos los niveles. Entonces, cuando te llega una mujer o alguien violentado, y pero que esa pareja mía va a la iglesia, es una persona de fe, puede ser violento. No nos enfrasquemos en pensar que porque está dentro de una iglesia, porque profesa una fe, no puede emitir una conducta violenta. Sabemos que la puede emitir y hay muchos casos. Entonces, con esto no estamos generalizando. Estamos diciendo que hay personas que dentro de sus instancias se enmascaran
y pueden tener una conducta violenta y pueden mostrar una cara fuera de la casa y otro rostro dentro de la casa. Eso es otro mito también. Tenemos gente que como decía mi abuela, es luz en la calle, oscuridad en su casa. Es un mito de las abuelas nuestras, de los abuelos nuestros, pero que es muy real. O sea, gente que tiene una postura fuera de la casa, muy amigable, muy amable, es como lo que se llama la dualidad, que la gente muestra con el tema de la violencia, pero en casa es totalmente una persona agresiva, una persona violenta, una persona controladora, una persona intimidante, que todo el mundo le tiene miedo. Entonces, por tal razón, la gente no le cree a las personas. Entonces, todos esos mitos, señores, que hemos aprendido, que están ahí en nuestra parte cognitiva, que tienen tanto poder porque nos limitan a dar apoyo, nos limitan a entender la violencia, nos limitan a comprender la gente que vive este problema. Necesitamos revisarlo, necesitamos preguntarnos, yo interactúo con esos mitos, y esto es un proceso que toma tiempo, cambiar esas ideas. Y no estamos pidiendo que la gente cambie esto de hoy para mañana radicalmente. Estamos sugiriendo en esta cápsula educativa que las personas revisen su mirada, revisen sus creencias, revisen sus percepciones, porque esas percepciones tienen mucho poder para prevenir la violencia. Entonces, este espacio educativo así pequeñito, gracias a las personas que entraron y que estuvieron ahí en ese momento que pude entrar. Recuerden que estoy compartiendo algunas cápsulas educativas que empecé con esa parte en el Instagram en este mes. Van a estar basadas en el tema de la prevención a la violencia, porque este es un problema de todos y de todas. Hombres y mujeres debemos aprender sobre el tema, hacernos conscientes, reaprender, tener nuevas miradas para poder seguir previniendo que esta pandemia se minimice, no que se produzca cada vez más. Espero estas informaciones le puedan servir. Nos vemos en la próxima cápsula educativa. Y gracias a las personas que estuvieron ahí escuchando. Buenas noches.